Nuestra cita bíblica ya la leímos, la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 17. Siempre introduzco este libro diciendo que la palabra Apocalipsis significa revelación, es de una palabra griega que es apokalupsis, en griego es apocalipsis, y cuando lo traducimos al español es revelación. Y una revelación es una información que estuvo oculta y luego se dio a conocer. Eso es lo que significa revelación. Así que este libro es una gran bendición para nosotros porque Dios tuvo a bien revelarnos, es decir, darnos a nosotros a conocer cosas que estaban ocultas y que de ninguna manera el ser humano iba a poder conocer. Así que agradecemos a nuestro Dios por este maravilloso libro de Apocalipsis, que de hecho cuando leemos el primer versículo nos damos cuenta que fue escrito especialmente para nosotros, porque la razón es para que los siervos de Dios sepan las cosas que han de acontecer pronto. Y hay una gran bendición cuando estudiamos este libro. El versículo 3 dice: dichoso el que lee, los que escuchan y los que ponen por práctica lo que está escrito en este libro de Apocalipsis. Así que es una gran bendición. Esperamos que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones, nuestras intenciones para estudiar y escudriñar este libro de Apocalipsis. La temática de esta semana de jóvenes, decíamos desde el inicio, tiene una doble temática que al fin y al cabo viene siendo casi lo mismo. El último llamado. Dios nos hace un último llamado para que estemos a cuenta con Él. Y también mencionábamos la última batalla. Hay una batalla final que librar y es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y recordando que es una batalla espiritual. ¿A quién adoras? ¿A Dios, que es tu creador, o a una criatura? Así que vamos a iniciar inmediatamente con este versículo 17 del libro de Apocalipsis, donde nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En el libro de Apocalipsis usted va a encontrar pasajes donde son totalmente simbólicos, otros son literales y hay otros que están mezclados, donde hay símbolos y también hay cosas que son literales. Y este es el caso de nuestro versículo. Este versículo contiene partes que son simbólicas y partes que son literales. Por ejemplo, cuando dice mandamientos de Dios, eso es literalmente mandamientos de Dios. No está hablando de otra cosa que no sea eso. Igualmente cuando dicen testimonio de Jesucristo, es el testimonio de Jesucristo. No es que se está representando otra cosa. Sin embargo, cuando vemos aquí la palabra dragón, obviamente no estamos hablando de que literalmente hay un dragón, un animal que va a perseguir a los hijos de Dios, sino que está hablando en símbolos. Igualmente cuando dice la mujer y el resto de sus hijos. O sea que hay tres partes que hablan simbólicamente: el dragón, la mujer y el resto de sus hijos. El versículo completo al final es totalmente literal. Así que nos deja la tarea a nosotros, este versículo, de nosotros ver quién es el dragón, quién es la mujer y quiénes son el resto de los hijos de ella. Y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Vamos a ver quiénes son ellos. La primera parte es fácil: el dragón. Y aquí, como ven en esa imagen, eso es lo que es un dragón. Es un animal grande, feroz, una fiera, con forma reptiliana o de serpiente también, a veces colocada con alas y parecida como una serpiente que se le coloca garras y patas. Eso es lo que es un dragón. Pero en la Biblia, en este capítulo, ¿qué representa ese dragón? Vamos a ver que ese dragón no solamente no es literal, sino ¿qué representa ese dragón? Si vamos al capítulo 12 y el versículo 9, ahí nos define claramente quién es ese dragón. Dice: y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama como Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El versículo es fácil, lo define claramente. El dragón es el diablo o Satanás, y dice también que es la serpiente antigua.
haciendo una referencia a la serpiente que fue utilizada por el diablo para engañar a Eva. A ver si estamos aquí. ¿Qué representa el dragón? Exactamente. Quiero que presten atención para que podamos ir descifrando este versículo. Una vez más, ¿qué representa el dragón? El que tenga duda me puede decir, y yo repito el versículo, es el versículo 9. Ahí lo dice claramente. Bien, nos queda entonces identificar quién es la mujer y quiénes son el resto de los hijos de ella. Vemos en el capítulo 12, en su inicio, que habla de esa mujer. El capítulo 1 dice que el el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 2, nos dice que el apóstol Juan observa a una mujer que está embarazada, tiene una corona de 2 estrellas, está vestida del sol y la luna debajo de sus pies. Es más o menos esta idea. Y luego nos introduce al dragón. Dice que frente a ella había un dragón bermejo o rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y también tenía diademas. Y que estaba esperando que esa mujer diera a luz para devorar ¿a quién? ¿A la mujer o al hijo? Al hijo. O sea que su guerra primera era contra el hijo. Y esta mujer dice, no solamente que estaba embarazada, sino que estaba a punto de dar a luz. Tenía dolores de parto. Y las mujeres saben lo que es dolor de parto, ¿verdad? Bien, vamos a ver cómo desciframos quién es esa mujer, porque el capítulo 12 no dice a la clara quién es la mujer, sino que nos toca a nosotros definir quién es esa mujer y por lo tanto también el resto de los personajes. El versículo 5 nos dice que la mujer llegó a dar a luz y dio a luz a un hijo varón, el cual regirá con vara de hierro a todas las naciones, y el cual fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién será ese hijo varón? Cristo Jesús. Otros dicen Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La primera característica que dice es que regirá con vara de hierro a todas las naciones. En el capítulo 19 y versículo del 11 al 16 nos habla de un personaje que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Leemos en el capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis y dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llamaba? Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. El versículo 12 sigue diciendo: sus ojos eran como llama de fuego. ¿Cómo eran los ojos? Llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre. ¿Cómo estaba vestido? Ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cuál es el nombre? El Verbo de Dios. El versículo 14 sigue diciendo: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. ¿Qué sale de la boca? Para herir con ella a las naciones. Y fíjense aquí lo que dice ahora de ese personaje: y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el título que tiene? Rey de Reyes y Señor de Señores. Tendríamos que adivinar mucho quién es ese personaje. Obviamente, claramente, es Jesucristo. Y ahí está narrando la segunda venida. Y da todos los títulos y todas las señales para que usted pueda identificarlo sin duda. Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, que tiene también el nombre de Fiel y Verdadero, y todas esas cosas que vemos que en el mismo libro de Apocalipsis usted la ve al inicio. Por ejemplo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cuando el apóstol Juan observa a Cristo, lo observa así como lo está diciendo ahí: los ojos como llama de fuego,
una espada aguda que sale de su boca. Le llaman el fiel y verdadero. Y eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 1, versículo 5, el capítulo 3, versículo 14, donde dice que Él es el fiel y verdadero. Los ojos como llama de fuego lo ve en el capítulo 1, versículo 10, 12 al 14. La espada aguda lo ve también en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Y en el capítulo 17, versículo 14, ahí está el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el versículo 14 de este capítulo 19, cuando dice los ejércitos celestiales, ¿qué ustedes entienden con los ejércitos celestiales? Los ángeles. Y eso lo vemos también en Mateo 25, 31, cuando Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles. Así que la primera característica del Hijo varón, recuerden que estamos en el capítulo 12, el versículo 5, para identificar quién es el Hijo varón. Así que esa característica se la atribuye a Cristo. Es decir, que hasta ahora el Hijo varón es Cristo, bíblicamente. No es que yo lo pienso, no es que yo lo escuché. Bíblicamente lo estamos viendo. La parte del verbo de Dios, en Juan 1:1, nos habla. Y el verbo era Dios, se hizo carne, y ahí explica en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan, que ese verbo acampó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, define claramente que el verbo de Dios es Jesucristo. La otra característica que vemos en el versículo 5 acerca de ese hijo que la mujer, vamos acá, ¿verdad?, que esta mujer dio a luz, es que fue arrebatado para Dios y para su trono. Y esta palabra arrebatado nos puede recordar al mismo apóstol Pablo cuando menciona que la iglesia será arrebatada. Y la palabra arrebatar, arrebatamiento, significa ser tomado, ser llevado. Es, por ejemplo, si yo tomo este teléfono y lo llevo hacia acá. Eso es ser arrebatado, ser tomado o ser trasladado. Así que nos dice que ese hijo fue llevado a Dios y para su trono. No solamente a Dios, sino también nos dice que hay un trono destinado para ese hijo varón. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, nos dice algo de esto. Dice: y habiendo dicho estas cosas, Jesús los vio, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos, los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Cristo se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado, recuerden que arrebatar le dije que es ser tomado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lucas 24:51 dice: y aconteció que bendiciéndolos Jesús se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Obviamente y claramente la palabra, hay muchas citas más, pero estas citas dan claramente de que la única persona que fue arrebatado para Dios, para el cielo, fue nuestro Señor Jesucristo. La otra parte le decía que también había un trono destinado para ese hijo varón. ¿Y saben lo que es un trono? Es una silla, no una silla común, sino una silla destinada para los reyes, para los que gobiernan. Y dice aquí Hebreos capítulo 1, versículo 2, 3, 8 y 13. En estos postreros días, ¿cuándo? Postrero significa en estos últimos días. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por medio de quién? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Fíjense ahora cómo termina diciendo:
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Usted cree que Cristo se sentó en un trono? ¿O se sentó en el piso y el Padre estaba sentado en el trono? ¿Qué ustedes creen? ¿Se sentó o no se sentó en el trono? Claro, cuando dice majestad y a la diestra, estamos hablando de tronos. El versículo 8 dice, mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y el versículo 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dos versículos más, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y finalmente Marcos 16:19 lo resume todo de la siguiente manera: y el Señor Jesucristo, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. ¿A dónde fue recibido? En el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Este último versículo, o esta última cita, resume lo que estamos hablando. Cristo es el único que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, a su trono. Es el único que encaja con las características que estamos viendo de Apocalipsis 12:5, el Hijo, ese Hijo varón. Así que ya tenemos dos personajes identificados. Y yo quiero que presten atención porque continuamente les voy a hacer preguntas. ¿Qué representa el dragón? ¿Qué representa el Hijo varón que acabamos de ver? Jesucristo. Muy bien. Ahora se nos va a hacer fácil identificar quién es la mujer y quiénes son el resto de sus hijos. Y para esto vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35. Marcos 3, capítulo 3, versículo 32 al 35. Y había una multitud sentada alrededor de Jesús, y le dijeron a Jesús, he aquí tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes? Están afuera y te buscan. Jesús les respondió y dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Una pausa ahí. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Sería entonces que a Jesús le dio amnesia y se le olvidó que María era su madre? No. ¿O sería que Jesús sentía vergüenza de su madre y decía, yo no conozco a esa mujer? ¿Ustedes creen que sería eso? No. Sin embargo, le está haciendo la pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Ante la petición o ante la información que le acaban de decir, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él responde, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sabemos que Jesús no negó a María, porque incluso en el momento de la cruz, clavado en la cruz, está pendiente a María y le dice a Juan, Juan, encárgate de mi madre. Madre, él va a ser para ti como un hijo. Y además recuerden que la palabra dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin qué, sin pecado. Y hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, no se refiere a eso, sino que más bien Jesús está aprovechando el momento para darle a entender a sus seguidores qué tipo de relación es que existe entre ellos, o sea, entre Jesús y sus discípulos. Y fíjense cómo termina diciendo el versículo 34. Y mirando Jesús a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿todo qué? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Pero obviamente Jesús está hablando de manera simbólica y a la misma vez real. Esa es la relación que tenemos con Cristo. ¿Por qué tomamos esta cita? Porque esta mujer que vemos aquí es simbólica. ¿Y cómo sabemos que esta mujer de Apocalipsis 12 es simbólica? Y no es María
o no es Eva? Bueno, fíjense primero la característica de la mujer. Es una mujer gigante porque está parada sobre la luna. Y no me estoy burlando de la palabra de Dios, sino que quiero que veamos la realidad. ¿Usted cree que ha existido una mujer de ese tamaño que se paró sobre la luna? No. Una mujer que se viste del sol. Tampoco. Si salimos al mediodía nos quemamos. Y nos dice más adelante en el mismo capítulo 12 que a esa mujer se le coloca alas y la mujer vuela. Y cuando usted termina de leer todo el capítulo 12, lo que dice respecto a la mujer, usted se va a dar cuenta de una única sola cosa, que es imposible que se le aplique a un ser humano, no solamente a una mujer, a ningún ser humano. Alas. ¿Se le puso alas a María algún día? No. María estuvo en la luna y no sé, con algún binocular, Juan la vio allá, grandísima. Tampoco. Estamos hablando de un lenguaje simbólico. No es María, ni es ninguna mujer, ni un hombre, ni siquiera Eva. Entonces, cuando nosotros tratamos de encajar lo que estamos leyendo con la realidad y no encaja, estamos ante un símbolo, no es real. Es igual que el dragón. ¿Ustedes han visto algún día ese animal? No, ni lo van a ver jamás. Ni siquiera en los canales científicos de Discovery Channel ni Animal Planet. Ustedes nunca han visto ese animal. Por lo tanto, estamos en un símbolo, mis hermanos. Y repito, un símbolo es cuando se utiliza algo para representar a otra cosa. Siempre les doy el ejemplo, cuando un caballero le dice a una dama en procura de elogiarla, tus ojos son 2 perlas, no le está diciendo que en vez de ojos tiene perlas incrustadas. Lo que le está diciendo es que tus ojos son bellos. ¿Por qué? Porque las perlas representan hermosura. Así también, cada una de estas cosas, estos símbolos, están representando algo. Y ya acabamos de ver que el dragón representa a quién. Y el hijo de la mujer, ¿a quién representa? Y ahora la pregunta, ¿a qué representa la mujer? A la iglesia. Y el resto de los hijos de ella, ¿a quién representa? A la iglesia también. Cristo lo acaba de decir. Mi madre, véala ahí, y mis hermanos son todo aquel que hace la voluntad de Dios que está en el cielo. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia, cada persona que ha hecho la voluntad de Dios, ese forma parte de este simbolismo de la mujer, la madre y el resto de sus hijos, que es obviamente a los hermanos del hijo varón, que es Cristo. Así que tenemos estos 4 personajes que habíamos mencionado, que teníamos que definir. Ya tenemos al dragón. ¿Quién es el dragón? Tenemos a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Tenemos el resto de los hijos de ella. ¿Quiénes son? La iglesia. Y ya el resto es literal. Ahí tenemos más ampliamente, más o menos lo que habla, quizás de una manera interpretativa, el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vemos a la mujer, vemos al dragón que está esperando que dé a luz para devorarlo, vemos a Cristo aquí en la cruz y vemos cómo el dragón es lanzado, es expulsado fuera, hacia la tierra. Bien, ya tenemos los personajes. Ahora podríamos traducir, si se quiere, nuestro versículo. Una vez más, dice una frase que la repetición es la madre del aprendizaje. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es el resto de los hijos de ella? La iglesia. Entonces, traducido sería de la siguiente manera: entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí hay una parte que yo quiero resaltar, y es la palabra resto. La palabra resto en algunas versiones remanente e incluso residuo, quiere decir lo que queda, es lo último, lo que queda. Esto da a entender claramente que no todos los hijos de esa mujer forman parte de esto que se menciona aquí. No son todos los hijos de la mujer que van a ser perseguidos.
¿Por qué? Porque una parte de los hijos de la mujer apostataron, se fueron del camino. Solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo forman parte de este resto o remanente. Y es algo que tenemos que tener claro, porque esta parte de aquí no está de más. Juan pudo haber escrito de la siguiente manera: y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella. Punto y final. Pudo haberlo escrito así, pero hubo un detalle muy interesante y muy importante: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Contra ellos es la persecución que el diablo hace. Algo más que podemos extraer de este capítulo 12. Hay un personaje más, pero por razón de la temática y del tiempo no voy a entrar, y es Miguel. Si alguien quiere el material donde le explica bíblicamente quién es Miguel, se me acerca al final de la predicación y yo se lo puedo entregar, ya sea en papel o de manera digital. Igualmente el material que estamos dando aquí ahora. Pero nos dice el capítulo 12, y podemos extraerlo, que la iglesia tuvo 6 etapas. 6 etapas. ¿Cuántas etapas acabo de decir? 6. La primera etapa de la iglesia es la iglesia embarazada. Ninguna mujer da a luz el mismo día que queda embarazada, ¿o sí? No. O sea que la iglesia que vimos aquí, que está a punto de dar a luz, tuvo que tener un inicio cuando queda embarazada hasta este momento en el que está por dar a luz. Así que la primera etapa que vemos que se desprende implícitamente de este capítulo 12 es que hay una etapa de la iglesia embarazada. ¿Y qué se refiere a eso de la iglesia embarazada? La iglesia en espera. Las mujeres, desde el primer día que saben que están embarazadas, ¿qué hacen? Esperar. Saben que esa es su esperanza, el día de ese nacimiento. Así que la iglesia tuvo esa primera etapa de embarazamiento. Y eso ocurre, está narrado en el libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Lo vemos aquí, ¿no? Y pondré enemistad, dice Dios, hablándole a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, o sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Será que esa mujer es Eva? Y que esa simiente de Eva es Caín, y que la serpiente es literalmente la serpiente que apareció en el jardín? ¿Ustedes creen que sea así? ¿O será que esto está en símbolo también? Sí. Es simbólico. ¿Cómo sabemos que es simbólico? Conocemos la historia de que Adán y Eva tuvieron un primer hijo que se llamaba ¿cómo? Caín. Y dice algo que de Caín fue detrás de la serpiente y la aplastó. No. Él aplastó a alguien y fue al hermano, a ver, que lo mató. Entonces, esa simiente no es Caín, ni siquiera Abel. Y la serpiente ni siquiera se vuelve a mencionar esa serpiente. Entonces, estamos ante un símbolo. Ni esa mujer es Eva, ni la simiente es Caín, ni esa serpiente es la serpiente. O sea, no es ese animal de manera particular, sino que todo esto es simbólico. Y gracias a Apocalipsis 12 ya sabemos qué representa cada uno de ellos. La mujer representa a la iglesia, su simiente representa a Cristo, y la serpiente representa ¿a quién? A Satanás. Por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 9 dice la serpiente antigua. Es haciendo referencia a esto. No se cree que la serpiente por sí misma engañó a Eva. ¿O usted cree que un perro, una cotorra, algún pájaro, cualquier animal puede engañar a un hombre? Tendría que ser un hombre bien canuto, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo que es la primera posesión demoníaca. El diablo se posesionó de esa serpiente para usarla y engañar a Eva. Y esto está confirmado en el Espíritu de Profecía, donde Elena de White lo confirma de esa manera. Así que vemos que desde ahí, no solamente Dios le estaba dando una sentencia a la serpiente, al diablo,
sino que le estaba dando una promesa a nuestros primeros padres. ¿Cuál es la promesa? La simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo Jesús. A partir de ahí, la iglesia, compuesta en ese entonces por 2 miembros, así que tenemos que sentirnos bien cuando nada más vienen 2 o 3 a la iglesia, porque ellos eran 2 solamente. Desde ahí la iglesia empieza a esperar esa promesa de Dios, de esa simiente. Es decir, queda en la etapa, como mencionamos, de embarazada, está embarazada. Recuerden que estamos hablando simbólicamente. Embarazada quiere decir que está en espera. Aquí vemos que Abraham también, como parte del pueblo de Dios, guardó esa promesa. Fíjense aquí que nos dice en Juan 8:56. El Evangelio de Juan, capítulo 8:56, dice Jesús: vuestro padre Abraham se regocijó. ¿En qué? Esperando ver mi día. Abraham, el padre de la fe, se regocijó, se alegró, esperando ver el día de ¿quién? De Cristo. Abraham, como parte del pueblo de Dios, recibió la misma promesa. Todo el pueblo de Dios aguardó esa promesa. Fíjense que continúa diciendo algo más. En Gálatas 3:16, que es el libro que estamos estudiando en este trimestre, el apóstol Pablo dice: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, ¿a quién? A Cristo. Muchas veces se piensa que Cristo no aparece en el Antiguo Testamento. Es algo ilógico, porque el mismo Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de ¿quién? De Jesús. Entonces, si Cristo está diciendo eso, busquemos las Escrituras a ver dónde que habla de Cristo. Y estamos viendo claramente que sí. Y el mismo apóstol Pablo nos está ayudando. Miren cómo él dice que esa descendencia que se le prometió a Abraham es Cristo. En el tiempo de Moisés también vemos esa promesa. En Deuteronomio 18:18 dice: les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mando. Ahora usted dirá: bueno, eso pudo haber sido cualquier profeta, de los tantos profetas que subieron. ¿Por qué no está diciendo nada? Pero gracias a Dios que tenemos la palabra completa. Porque aquí, en Juan 6:14 dice: entonces, cuando los hombres vieron las señales de Jesús, entendieron y decían: verdaderamente este es el profeta que ha de venir al mundo. El profeta. Véanlo aquí, que ya Moisés lo había dicho. Isaías también menciona y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y hay muchas más citas en el Antiguo Testamento que hablaban de esa venida de Cristo. Con esto yo lo que les quiero explicar es cómo está la etapa de la iglesia embarazada, la iglesia en espera. Fíjense que todos ellos albergaban la misma promesa, la misma esperanza. Desde Adán y Eva vimos a Abraham, vimos a Moisés y vimos a los profetas también. Y estas son algunas citas. La siguiente etapa de la iglesia que se puede desprender del capítulo 2 es la iglesia con dolores de parto. Las que han dado a luz saben lo que es el dolor de parto. El músculo del útero se contrae con el objetivo de que el producto salga o sea expulsado de la cavidad uterina. Y por eso le da los dolores. O sea, cuando le da los dolores es que está a punto de dar a luz. Y lo vemos aquí. Lucas 2:11. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador.
Vemos que en el tiempo cuando Cristo nace, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba bajo el régimen ¿de quién? Del Imperio Romano, no era libre. Y estaban deseosos más que nunca de que llegara el Redentor, el que lo iba a salvar, el que iba a quitar al Imperio Romano e iba a instituir el reino de David. Tenían ese anhelo más que nunca. Estaba en la etapa de dolor. Y aquí vemos también en lo que sería la etapa ya de alumbramiento, es decir, cuando la iglesia da a luz. Recuerden, estoy hablando simbólicamente. Es decir, cuando Cristo ya aparece en medio de su pueblo, 4000 años tanto después de Adán, esa promesa llega al pueblo. Y vemos aquí como a los pastores que estuvieron pastoreando a sus ovejas en invierno, reciben el anuncio de ese príncipe, de ese Mesías que tanto esperaban, y se regocijaron. Y vemos también que 8 días después del nacimiento de Cristo, vemos a dos personajes que estaban anhelantemente esperando ese día de poder ver a Cristo. Y es a Simeón y a Ana, que lo vemos en el capítulo 2 de Lucas, versículo 25 al 38. Ya los dos estaban ancianos y eran devotos de Dios. Y vemos como a Simeón se le había prometido que antes de él morir vería al Mesías, y lo vio. Así que estamos viendo nuevamente la etapa de alumbramiento, el hijo varón entre su pueblo, y todos regocijados. ¿Ustedes creen que Ana se quedó callada? No se lo dijo a la vecina, se lo dijo al otro, se lo dijo a otro. Claro que sí, y de hecho el versículo, la cita, así lo dice, que ella le contaba a todos acerca de ese niño, y Simeón también. Y los pastores, ¿ustedes creen que no fueron a contar lo que vieron en el pesebre? Claro que sí. Es cierto que Cristo tuvo rechazo dentro de su pueblo, pero también tuvo muchas personas que le siguieron y lo recibieron con bien. E incluso reyes de Oriente se tomaron el viaje entero para llegar. Y cuando llegaron, ya Cristo tenía 2 años de edad más o menos. Pero llegaron porque querían ver al Rey de Reyes. Vemos otra etapa de la iglesia. Es la número 4. La etapa número 4. Y es la iglesia después que se va ese hijo varón. Recuerden que el versículo 5, capítulo 12 dice que ese hijo varón fue arrebatado ¿para dónde? Al cielo. Cristo subió al cielo, ¿sí o no? Lo vimos, claro que sí. Y el capítulo 12 nos cuenta que Cristo asciende al cielo, se da una batalla en el cielo entre un personaje llamado Miguel, que tenía a su mando ángeles, contra el dragón. ¿Quién es el dragón? Contra Satanás, que también tenía sus ángeles. ¿Y qué pasó con ellos? No hubo más lugar y fueron expulsados, fueron derrotados. Y luego que es expulsado, nos dice que lleno de ira se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra la mujer que había dado a luz al hijo varón, contra la iglesia. Y aquí vemos el primer mártir cristiano. ¿Cómo se llamaba? Esteban. ¿Y por qué lo apedrearon? ¿Qué delito hizo Esteban para que lo apedrearan? Predicaba de Cristo. Que predicaba de Cristo, por ser cristiano. Y ahí lo vemos. A partir de ahí empieza esa etapa, esa cuarta etapa, que la podríamos decir la iglesia en persecución. Ya no está embarazada, ya no está en luz, ahora la iglesia perseguida. Y se inicia por la misma iglesia judía apóstata, que quede claro, porque la iglesia pura nunca va a perseguir, pero la iglesia judía apóstata empieza la persecución. Recuerden que el mismo apóstol Pablo, que lo ven aquí parado, tuvo siempre la aprobación, siempre lo aprobó, y ustedes saben ya bien esa historia. Y luego vemos que a través del Imperio Romano, los emperadores romanos, que eran muy celosos de su religión pagana, también promulgaban leyes para que los cristianos fueran exterminados, fueran asesinados, torturados. Y ahí lo vemos, cómo se quemaban como antorchas, los crucificaban, los tiraban a los leones y muchas otras cosas más que hacían como parte de esa persecución. Ahora yo quiero que tengan en cuenta algo.
En este momento de la persecución, y que yo les dije que es el dragón que se va a hacer guerra contra la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la mujer? La iglesia. Okay. Entonces vimos que dice que el diablo se va a hacer guerra contra la iglesia. Pero tengan pendiente, mis hermanos, que no estamos hablando de que Satanás se presenta personalmente, sé yo, quizá con un tridente, y diga, aquí llegué yo a matar a los cristianos y empieza a apuñalar. No es así que está hablando la palabra de Dios. Cuando él dice que fue para devorar al hijo tan pronto como naciera, no se crean que Satanás estuvo allá en el pesebre esperando a María que diera luz con un tridente o una espada ahí. María, estoy esperándote, cuando dé a luz lo voy a devorar. ¿O fue así? No. Ahora, ¿qué utilizó el diablo para devorar al hijo varón? Herodes. ¿Recuerdan lo que hizo Herodes? Promulga un edicto para que todos los niños menores de 2 años fueran asesinados. ¿Cuál era el objetivo? De que entre esos niños, como él no sabía quién era, pues se fuera Cristo también. Es decir, mis hermanos, el diablo no se presenta personalmente en esa persecución que estamos viendo. Él usa agentes, personas que no están al servicio de Dios, porque inmediatamente usted no está al servicio de Dios, es un soldado maravilloso para Satanás y lo va a utilizar, lo crea o no lo crea usted. Y eso fue lo que hizo con Herodes, eso fue lo que hizo con la iglesia judía y eso fue lo que hizo con los emperadores romanos. 10 emperadores, se cuenta la historia, uno tras otro, promulgando leyes, maten, asesinan, hasta que llega Constantino y se acaba la persecución. Por lo menos la persecución de parte del Imperio Romano. Pero nos dice el capítulo 12 que la mujer, siendo perseguida por el diablo, se le dan alas y huye ¿hacia dónde? Hacia el desierto, donde es sustentada ¿por qué tiempo? 1260 días. Si lo lleva años son 3 años y medio, para que nos acomodemos en la interpretación, 3 años y medio. Y esto ocurre después de la persecución de parte de los judíos, de parte del Imperio Romano. Entramos a esa quinta etapa que nos habla el capítulo 12. Y a esa mujer se le dieron alas para que huyera. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Ok. Así que las alas son simbólicas también, quiere decir para que huya. Un medio para que la iglesia pueda salvarse de la persecución que estaba contra ella. Y otra nota que quiero darle es que el diablo cuando ataca a la iglesia no es ni para asustarla, ni para darle una bofetada, ni para herirla, es para matarla. El diablo, el objetivo del diablo es que no haya un solo hijo de Dios aquí en la tierra. Así que cuando él dice a perseguir, crean lo que es en serio, es persecución en serio. Y por eso la historia lo confirma de esa manera. La iglesia se va entonces, la iglesia se va a un estado, una condición de desierto. En el desierto hay, si se quiere, hay poca agua o no hay agua, y hay mucho frío o mucha calor. O sea, es una situación difícil. Y esa iglesia se va por ese tiempo, 1260 días. Si buscamos la historia bíblica y la historia social, la historia universal, usted no va a encontrar de que la iglesia, después de las persecuciones de los emperadores, fuera solamente perseguida por 3 años y medio. Eso sería bien fácil. 3 años y medio más o menos se aguanta. O usted encuentra eso en la historia, que solamente 3 años y medio, literales, no lo va a encontrar. Así que cuando menciona estos 3 años y medio o 1260 días, está hablando simbólicamente, está hablando en periodo profético, donde un año es igual a un día, o un día es igual a un año. Así que cuando dice 1260 días, está diciendo que 1260 ¿qué? Años. Ahora, si es así, busquémoslo en la historia y veamos si realmente es así o si estamos hablando de un cuento de hadas. Es así. Y por eso pongo esta foto. En el año 538 vemos aquí a Vigilio.
Vigilio era el obispo de Roma para el tiempo en que las tribus germánicas, los ostrogodos que estaban en Roma, fueron expulsados, y se colocó a Vigilio como obispo de Roma y como dirigente de la parte occidental del Imperio Romano. Brevemente de historia, Roma se dividió en dos partes, una parte oriental y una parte occidental. Y la parte occidental estuvo invadida por tribus germánicas o bárbaras, 10. Y de esas 10, 3 fueron expulsadas y exterminadas, si se quiere. La última fueron los ostrogodos, que para finales del año 537 después de Cristo se logra la total expulsión, y ya para el 538 Justiniano, influenciado por su esposa, de que colocaron a Vigilio como obispo de Roma. Cuando digo obispo de Roma, entiéndanme que estoy hablando del Papa, el Papa Vigilio. A partir de ahí, todos los papas tomaron una condición más bien estadista. Cuando digo estadista, no me refiero a que van contando, sino a puestos de política, gobernadores. No eran simplemente líderes religiosos, sino también líderes políticos. Tenían jerarquía, tenían poder. Y a partir de ahí, a partir de ahí, vemos que empiezan un sinfín de cosas que hizo ese poder político y religioso conocido como el papado, persiguiendo a más no poder, no solamente a los cristianos, sino a todo aquel que no se sometía a sus dogmas y doctrinas y enseñanzas. Esta imagen que les muestro aquí es de uno de los museos que se encuentran en Latinoamérica. Es un museo donde se expone cómo eran las torturas que realizaba la Iglesia de Roma cuando tenía el poder del gobierno. Eso era lo que le llaman la Santa Inquisición. Aquí vemos más o menos de los tipos de torturas que hacían, y hay muchas cosas más, pero creo que estas son más suaves que se puedan presentar. Hasta que llegó el Papa Pío VI, y en el año 1798, aquí vemos una imagen donde vemos al general Berthier, que era uno de los generales de las tropas francesas cuando estaba Napoleón Bonaparte, y llegan al acuerdo, digamos así, de que el Papa o el obispo de Roma tiene que ser quitado, se le tiene que quitar el poder político, y así ocurrió. El general llega hasta Roma y se lleva preso al Papa Pío VI, el cual fallece en cautividad al año siguiente. Hasta ahí llegó el poder de la Iglesia romana para poder decir: persigo al que yo quiera, persigo al que no se someta a mí. ¿Por qué se termina ahí? Porque no hay ya un poder político. Ninguna iglesia puede perseguir a otra al menos que tenga el apoyo político. Y ya en una de las predicaciones que hablamos mencionábamos eso. Un ejemplo: si una iglesia cualquiera, vamos a decir una iglesia evangélica, el pastor se levanta ahora mismo y dice: tomen armas, vamos a la calle y vamos a obligar a las personas a que vengan a congregarse. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Va a venir la policía inmediatamente. Y si tiene que venir el ejército, también va a venir, todo lo que tenga que venir va a venir para frenarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno no le da el apoyo. Pero ¿qué pasa si es el gobierno que le está diciendo a la iglesia: te doy el poder, haz lo que tú quieras, promulga las leyes que tú quieras y los castigos que tú quieras? Entonces ahí no va a venir la policía. ¿Por qué? Porque la iglesia, en este ejemplo, esa iglesia tendría la autoridad. Y así mismo ocurre con la iglesia, o ocurrió con la iglesia de Roma. Tenía el apoyo, tenía el poder, y por eso podía hacerlo. Cuando predicamos el mensaje del segundo ángel, yo le di una lista con fecha, cantidades y lugares donde la iglesia romana, a través de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, solamente de santa lo único que tiene fue lo que fueron mártires, más nada, cómo hubieron tantas personas que tuvieron que derramar su sangre. A partir de 1798 no ha habido una persecución de este carácter como lo tuvieron el Imperio Romano, ni como lo tuvo tampoco la Iglesia de Roma.
Con esto yo no estoy diciendo que a partir de 1798 no haya visto persecución. Claro que la hay. Recientemente hemos estado viendo la noticia cómo a los cristianos el Estado Islámico lo decapita. En África también y en muchos lugares de la tierra. Pero hay una persecución, o como yo le titulo, una batalla final. Y esa batalla final, ya acabamos de leer al comienzo, ¿contra quién va a ser? Este es uno de los museos que le menciono, de la Inquisición. En Perú, si hay uno en Perú, hay otro en Colombia y uno en México también. No, el pastor estuvo en la de Perú, él sabe lo que hay allá. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer, pero ya podemos definirlo con claridad porque bíblicamente hemos visto quién es. Entonces el diablo o Satanás se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este versículo 17 del capítulo 12 de Apocalipsis es el único versículo dentro de ese capítulo que no se ha cumplido. Este está por cumplirse. Todo lo que hemos leído ya ha hallado su cumplimiento. Ese versículo 17 es profecía y va a ocurrir porque Dios lo ha dicho y Dios lo ha plasmado con todos esos detalles para que nosotros también estemos preparados y listos y no nos agarre desprevenidos. Le decía al comienzo y lo repito de nuevo, dice el resto, remanente, o como dice la hermana White, o en la traducción que se le hace al español, el residuo, o sea, lo que queda de los hijos de esa mujer, o sea, lo que queda de la iglesia, pero no cualquiera, porque la mujer tuvo varios hijos, muchos de ellos se desviaron, pero hay uno que se quedó, un pequeño grupo que está caracterizado por esto. ¿Por qué? Guardan los que los mandamientos de Dios. No tendrás otros dioses ajenos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás la fiesta. ¿Es eso? No, mis hermanos. No. Los 10 mandamientos, como lo dice la palabra de Dios en Éxodo 20, tal cual está dicho y fue escrito y dicho por el mismo Dios. Esos mandamientos. No 9. Porque dentro de los hijos de la mujer que no son estos, hay algunos que dicen que no estamos bajo la ley, que para mí me parece contradictorio, porque cuando ellos dicen no estamos bajo la ley, usted le dice, oh, entonces matar es permitido. No, es pecado. Pero me dice que no estamos bajo la ley y eso es parte de la ley. No, es del sábado. O sea, es un solo mandamiento que ellos dicen que no debemos observar. Lo demás sí, ellos entienden que es pecado tener imágenes, mostrarse delante de las imágenes y los demás mandamientos. Es uno solo. Entonces yo no entiendo esa contradicción y respeto mucho, tengo muchos amigos de otras congregaciones, pero realmente hay una contradicción con la palabra. Otros dicen que sí son 10, pero esos 10 están adulterados. Como le digo, el cuarto dice santifica las fiestas, pero cuando usted lee la Biblia no dice santifica las fiestas, dice acuérdate del sábado para consagrarlo a quién, a Jehová. Y el segundo mandamiento, como dice, no te harás imagen ni semejanza, ni te postrarás a ella, ni tampoco la honrarás. Mis hermanos, en los mandamientos que están en la palabra de Dios, este remanente, este residuo, esto es lo que queda de los hijos de la mujer, son lo que el diablo va a perseguir. No son los que tienen los mandamientos adulterados. Al diablo no le importa eso, ya están adulterados. Son a estos que conservan la verdad. Será un tiempo de angustia, cual nunca ha habido ni lo habrá jamás sobre la tierra, cuando ocurra estas persecuciones contra el remanente. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, porque yo no vine aquí a hablar de lo negativo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Amén. Amén.
No hay nada que temer. Cristo está de nuestra parte, si nosotros estamos de su parte. Para finalizar, quiero que el mismo Jesús sea el que le diga esta palabra, que yo quería decírsela con mi palabra, pero él la dice mejor. Os he hablado estas cosas esta noche, para que en mí, para que en Cristo tengáis paz. En el mundo tendréis maravillas y muchos placeres y gozos. ¿Es lo que dice? Qué bueno que sea Cristo que lo diga, para que yo no le caiga mal a nadie y digan, es que el hermano Pedro siempre trae sus temas. A mí no me gusta. Cristo mismo está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Gloria a Cristo. Tener valor, porque Él ha vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, estamos en victoria, mis hermanos. Amén.